Marcelo Ruggier es doctor en Historia, investigador de CONICET. Marcelo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Bien, bien. Bueno, en principio y le habíamos hecho esta propuesta de conversar aquí en la 99.9, cuestión que le agradezco el tiempo que nos va a dedicar, para hablar de algo en lo que usted ha trabajado, que es el tema del Rodrigazo. Yo sostengo, y esto es una experiencia de vida, por supuesto, el Rodrigazo para mí no es un texto en un paper, es parte de lo que me ha tocado, que fue el principio de la destrucción sistémica del concepto de valor de nuestra propia moneda y el inicio del traspaso de la idea que hay que protegerse en dólares en la Argentina. Sí, es probable que haya algo de eso. Digo, más estructuralmente, yo creo que el Rodrigazo es un punto de inflexión importante en la historia económica argentina, en términos de experiencias de crecimiento y de crisis o de caída, ¿no? Es decir, el Rodrigazo, a partir de 1975, lo que tenemos es una economía prácticamente estancada hasta el día de hoy, con vaivenes en el medio, por supuesto, pero digamos con muy poco crecimiento del producto y del Producto Bruto per cápita. Entonces, independientemente de la cuestión monetaria, o está vinculado, pero digamos, independientemente de esa cuestión monetaria o financiera, si se quiere, hay una cuestión estructural que está vinculada al Rodrigazo, ¿no? Es decir, el inicio, por decirlo de algún modo, de una larga crisis y de estancamiento de la economía argentina. Uh-huh. En términos de la depreciación y la pérdida de valor de la moneda y las perspectivas del conjunto de la población, de la necesidad de buscar un refugio, también obviamente fue un impacto notable, muy fuerte. Si bien ya había, digamos, una larga erosión del valor de Uh-huh. la moneda en los años anteriores, porque la inflación en la Argentina, al menos de los años 40, siempre fue muy importante y superior en todo caso a otros países de la región, a otras experiencias internacionales, y estaban en el orden del 20-25% anual en promedio, con algunos picos, como por ejemplo el año 59, pero digamos el Rodrigazo fue un impacto fenomenal, y generó esta idea que bien planteás de, bueno, la necesidad de buscar otro tipo de refugios por fuera del peso, y Claro. básicamente en el dólar, ¿no? Es decir, uno lo analiza desde una perspectiva más, si se quiere, sociológica. Ujú. Sí, bueno, a ver, hay que contextualizar, ¿no? En ese momento, Claro. Argentina tenía una situación, gravísima desde el punto de vista institucional, eh, por un lado. Por otro lado, se da a partir de la guerra del Yom Kippur, lo que se llama el proceso del embargo petrolero, que llevó al tema de los petrodólares. Argentina queda completamente descalzada. En ese momento el barril de petróleo estaba en $6, saltó a $22. No sé cuál sería el grado de proporción que habría que hacer hoy ajustado por la inflación, pero todo entró en un fenomenal desquicio. Pero lo que hubo fue un impacto. Yo lo puedo, siempre lo ejemplifico con tres cuestiones, ¿no? Tengo una persona conocida acá de Mar del Plata que financiaba prendas de automotor. Era una actividad de financiamiento muy habitual y muy usual en esos años, por lo menos en Mar del Plata seguro. Esta persona tenía un cuarto en su casa con estantes llenos de pagarés, de cuotas. Todo lo que tenía ahí se transformó en nada, se redujo absolutamente a la Sí, nada claro, con el claro. Rodrigazo. Y conozco casos de gente que tenía hecho una operación de compra, en donde el que compraba con el boleto ya fijado terminó comprando por $2 y el otro quedó completamente insolventado. Porque a veces mirar los números o las series hablan de una cosa, pero la vivencia del individuo es algo completamente diferente. Por eso, claro, me refería a una cuestión, digamos, de una perspectiva de análisis más sociológico y no tanto económico estructural. El impacto sobre la población fue fenomenal, digo, por la pérdida de los Mm, ahorros, o por aquellos que hicieron alguna operación inmobiliaria en cuotas, etcétera, que terminaron pagando absolutamente nada, como vos decís, ¿no es cierto? Entonces ahí se generó una distorsión enorme que, digamos, impactó de algún modo en la memoria y en los recuerdos de los argentinos, de allí en más. A nivel, digamos, de la situación, de contexto, como vos señalabas,
se venía de el plan Helbar, digamos, de una política precisamente de estabilización que había llevado el peronismo, estabilización monetaria, a través del pacto social, a mediados de 1973, porque ya se venía de una situación inflacionaria muy elevada, digo, ¿no? Los primeros meses del año 73 la inflación anualizada es del orden del 100%, se hace el pacto social con todo el peso que tiene, digamos, la figura de Perón atrás, el acuerdo entre los empresarios y los trabajadores para no provocar, digamos, incrementos de precios, incrementos de salarios. Es una política de estabilización basada en la concertación, y eso tiene, digamos, sus efectos y muy positivos en el año 73, todavía en parte en el año 74, aunque sucede esto que vos señalabas, que es el shock internacional, que se denominó en ese momento la inflación importada, un incremento de los precios de los insumos que necesita la economía argentina, derivados en gran medida por la triplicación del precio del petróleo a fines de 1973, y eso impacta sobre la economía argentina, y aparece allí el problema de la restricción externa, el problema de la falta de divisas, y la presión, digamos, sindical para mejorar la situación salarial que empezaba ahora a darse porque los empresarios empiezan a trasladar esos mayores costos sobre los precios de los bienes finales, ¿no? Entonces, en ese contexto, además, muere Perón, Helbar sobrevive un tiempo más en el gobierno de Isabel, pero a partir de entonces se genera la necesidad de llevar adelante algún tipo de ajuste, ¿no? Y ese ajuste es, por un lado, un plan de estabilización, y por otro lado, digamos, algún tipo de retoque cambiario, de devaluación que permita resolver el problema de la insuficiencia de divisas, la restricción externa. Esa idea la quiere llevar adelante Alfredo Gómez Morales, que había hecho de algún modo el ajuste en la primera experiencia peronista hacia el año 49-50 y otra vez en el 52. Pero digamos eso queda finalmente en la nada, porque atrás hay un proyecto político diferente, encabezado por López Rega, de anular directamente la concertación y hacer un golpe brutal al salario, ¿no? Y es así que asume Celestino Rodrigo en junio del 75, con un equipo económico donde está Ricardo Finn, que va a ser un hombre muy reconocido luego, digamos, que tenía una trayectoria más heterodoxa, pero que va a proponer allí en ese contexto un plan de shock, ¿no? Un plan ultraliberal, ortodoxo de shock, y lo que hacen concretamente es, para resolver lo que consideraban, en el discurso de Rodrigo dice: nosotros estamos estamos con un ser querido que está enfermo y es preciso operarlo para salvar su vida, ¿no? Se refería a la Argentina y la economía argentina. Pero para resolver esos problemas que se entendían como coyunturales, se hace una política de shock, digamos, de estabilización de shock, muy diferente a la de la concertación de Helbar, que implica una duplicación del valor del dólar. Había distintos tipos de cambio. En ese contexto ya el dólar paralelo, digamos, o negro, triplicaba la cotización oficial, y un incremento fenomenal de tarifas, en particular de las naftas, ¿no? Entonces esto es un golpe brutal contra el salario, digamos, contra la concertación, contra los sectores trabajadores. Es una terapia de shock a través de una mega devaluación, ¿no? El resultado de esto es que, bueno, los gremios se van a oponer. Finalmente, en ese momento se estaban discutiendo precisamente las paritarias. Digamos, presionan al gobierno, se hace un paro, digamos, en ese contexto, y en algunos casos eso se convalida con arreglos de paritarias de 160% textiles, 180%, 200% la UOM, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el plan de shock no es efectivo para contener los salarios, pero lo que provoca es una escalada inflacionaria o mega inflacionaria, una situación ya de prácticamente de hiperinflación, si uno mira julio y agosto del año 75, que provoca todos estos efectos que estabas de algún modo comentando, ¿no? Finalmente esto va a provocar la salida, bueno, primero de López Rega
y de Rodrigo del gobierno, ¿no? Y el intento por parte del gobierno de Isabel de volver a un esquema relativamente de concertación con mayor poder otra vez de los sindicatos, en un contexto ya de descalabro macroeconómico fenomenal. No, sin ninguna duda que fue un proceso de destrucción acelerada, porque bueno, además había un conjunto de condiciones con las organizaciones armadas actuando, digamos, el escenario era por demás tremendo en aquellos años. Te agradezco la ilustración y que nos ayudes a poner en atención de nuestra audiencia, porque en los últimos días veo que aparecen muchos comentarios en relación a referencias en relación a la situación económica actual. Cada vez que hay una devaluación o digamos hay una modificación del tipo de cambio, reaparece la idea del Rodrigazo. Por eso, como vos bien decías, está como muy viva aún cuando las generaciones van pasando y muchos no tienen el recuerdo de la vivencia específica, eso ha quedado en la memoria, ¿no? Sí, aunque las circunstancias por ahí macroeconómicas y obviamente políticas e institucionales no tengan mucho que ver con esa situación, pero la primera diferencia es el grado de disciplinamiento que el gobierno mantiene sobre las organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales en este tramo han sepultado literalmente toda reivindicación de la cuestión salarial y está sepultada toda reivindicación al respecto de la cuestión jubilatoria. Absolutamente. Entonces, en ese contexto, llevar una política de ajuste, que era lo que quería hacer gradual Gómez Morales, era prácticamente imposible. Era prácticamente imposible. Cuando hacen la política de shock, lo que provocaron fue la reacción de los sindicatos. Fíjate lo que arreglan, ¿no? Arreglan el 160, el 180, el 200%. Entonces la presión sindical era fenomenal. Por eso es que no se resuelve esa tensión allí y se va a resolver con la mano dura y la represión. Sí, lo que ocurre es que ahí de 1976. Ahí me llevas a otro punto que para mí son dos cuestiones centrales, ¿no? Siempre cito, y lo cito para los más jóvenes, que el 24 de marzo del 76, cuando menos en esta ciudad de Mar del Plata, las banderas, la gente saludaba el paso de las Fuerzas Armadas en un estado de agotamiento al respecto de algo que la gente sentía que no se podía manejar. Aquella voz de Balbín cuando dijo necesitamos que el gobierno termine, aunque sea con muletas, pero que termine, fue absolutamente ignorada y llevada por el viento del momento. Y hay que ser muy claro para mí en esto, y estoy seguro que vas a validar mi apreciación, que cuando se habla del plan de Martínez de Hoz, en realidad el plan de Martínez de Hoz ya había sido puesto en marcha en el contexto de lo que conocemos como Rodrigazo, y vos nombraste a Zin, que es un tipo clave en este esquema, y que se mantiene en posiciones de poder y de conducción ideológica desde el punto de vista de la economía durante mucho tiempo en Argentina. Sí, así es. Digamos, es llevar adelante ese plan que implica romper con el poder de veto y el poder real de los sindicatos y de los trabajadores, y también de aquellos empresarios más vinculados a un modelo nacional, como era en ese caso la CGE, con la fuerza del poder y de la represión, ¿no? Pero básicamente estos personajes, en un lugar un poco más secundario, pero van a reaparecer en el contexto de la política económica de Martínez de Hoz, y después también durante el contexto de la política neoliberal de los años 90. Sí, sí. Son los mismos personajes que están un poco atrás de este tipo de programas, de este tipo de proyectos, sí, claro. Así es. Te agradezco enormemente. Estoy teniendo una muy buena respuesta de la audiencia en muchos sentidos, ¿no? Algunos, como Inés, dicen escuchar lo que hemos vivido y sobrevivido es realmente titánico, ¿no? Y es cierto que es así. Te agradezco, que tengas una buena jornada, un abrazo a la distancia, Marcelo. Muy amable. Gracias a vos, hasta luego. Marcelo Ruggieri es doctor en Historia, becario de CONICET, es quien ha estado, trabajando mucho en esto de investigar lo que fue el Rodrigazo. Ahora sí, vamos a cerrar con